Así es, le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra querida amiga, compañera Paula Marín, que está con nosotros ya. Paulita, ¿cómo estás? ¿Sí nos ¿Qué tal? escuchas? Buenos días. Sí, buenos días con todos, con todas y realmente gracias otra vez por este espacio, es un honor estar aquí. Bueno, primero felicitarte porque ha sido pues un éxito. Tu libro, El fantasma de Correa, se ha vendido a nivel nacional en muchísimas ciudades. De hecho, aquí en Guayaquil pues hemos podido observar cómo la gente lo ha recibido pues con mucho cariño. Así que bueno, yo creo que vale el agradecimiento, ¿no? Muchas gracias, en serio, a todas las personas que me han apoyado en este proceso. Yo creo que más que un libro es un movimiento, es algo que refleja lo que nosotros sentimos en este momento y es súper como lindo, pero a la vez se siente raro, se siente indignante ver cómo las personas en el momento en el que me ven se ponen a llorar y yo también he llorado bastante porque refleja, ¿no? Ese sentimiento que tenemos de abandono, abandono estatal. Entonces es muy lindo el hecho de que podamos como encontrarnos en estos círculos y compartir ese sentimiento que nos va a llevar hacia esa lucha, ¿no? Qué bueno. Paulita, recuérdame una cosa, ¿cuántos años tienes tú? 19. Ok, Paul, tú sabes que tenemos un asambleísta de tu edad, Dominic Serrano, ¿verdad? De ADN, ¿no? Y yo sé que tú estás al tanto de la política ecuatoriana. Son ustedes prácticamente de la misma edad. Cada persona tiene su personalidad, sin duda alguna. Pero ¿cómo ves tú, como joven, siendo contemporáneos, que un asambleísta se ponga a dibujar tratando casos de suma importancia, como son casos de fiscalización, ¿no? de compras que se dieron de una forma fraudulenta, que no se respetaron las normativas, ¿no? De repente, como joven, uno no entiende todos los procesos, ¿no? Ni cómo se dan. Eso, sin duda alguna, ¿no? Si a veces el viejo no entiende, ¿no? No se diga un joven, un muchacho. Pero frente a este acto, a este hecho de que en lugar de repente de poner la atención a lo que se está hablando, tratar de entender, tomar apuntes para luego investigar, esté dibujando. ¿Cómo lo ves tú? Pues realmente yo creo que eso es lo que nos está haciendo como a los jóvenes principalmente el decir, no, es que si está este tipo de personas de que tienen nuestra edad ahí y se ponen a hacer eso, como para qué sirve, nos genera esta cierta apatía hacia lo que es político porque es como estar representado por alguien que realmente no entiende en lo que está haciendo. Yo creo que es una falta de respeto hacia primero su persona, hacia su puesto, hacia las demás personas, hacia el tema que se está tratando, porque se supone que si se está en un puesto como ese, tiene que ser por algo, ¿no? Y no se puede evidenciar eso. Yo creo que es una especie de solipsismo, en donde solamente se centra el yo y la base del yo es el consumismo y la superficialidad. Entonces es básicamente el estar en un lugar ya porque me tocó, porque yo tal vez no quise o ya es algo fácil o mi familia ya me puso aquí. Entonces yo lo veo como algo que está generando una alquimia de perversión del poder y que nos está llevando a este punto, ¿no? A que no es un punto todavía de no retorno, pero que si seguimos así lo va a hacer, porque yo creo que en este momento los jóvenes, la generación Z, los millennials un poco más jóvenes, tienen como ese pensamiento de conservadurismo que está siendo ahora vendido en las plataformas. Entonces esto está generando como esa ola de superficialidad. Porque yo no sé si ustedes han visto como esas cosas que se plantean en TikTok, en X, en Instagram, que son ideas aspiracionales con trasfondo como muy clasista. Por ejemplo, el que ha surgido esta moda de old money, vestirse old money, no sé si han escuchado, pero es básicamente como esa aristocracia del dinero. Tenemos también el pretty privilege, que es que habla que si es que tú eres linda o lindo hegemónicamente hablando, tienes cierto privilegio, lo cual es una
como estar justificando tal vez la discriminación frente a lo superficial, a lo que se puede ver. También bastantes cosas así que siguen diciendo, entonces esto se nos vende, ¿no? A nosotros que estamos básicamente más inmiscuidos en estas plataformas y nos generan esta ola que, por ejemplo, Mark Horkheimer, él puso en la dialéctica de la ilustración que la industria cultural nos adoctrina en la conformidad, prometiendo como esa diversión, esa visualización de estar reconocido, de que los demás sepan quién soy, pero nos encadena hacia un pensamiento único. Y entonces creo que eso se ve muy reflejado en lo que representa este asambleísta, porque es como el panems et circenses, como el pan y circo, denles pan y circo, denles entretenimiento, que parte desde el gobierno, desde las personas que están más abajo, y ese asambleísta, ¿no? Denles entretenimiento para que no se den cuenta de lo que representa simplemente el hecho de que alguien esté dibujando en una sesión, mientras tú estás luchando, estás tratando de sobrevivir, porque te han abandonado, porque todo está súper mal, porque no tienes para comer. Una persona está desperdiciando el tiempo, está simplemente centrándose en estar ahí, en existir, en escuchar, pero sin pensar, no tiene ese pensamiento crítico, porque pensar crítico no solamente analizar lo que escuchamos, sino reconocer entre la verdad y la falsedad, y hacer un argumento en base a eso y hacer algo. Entonces yo creo que es súper triste el ver cómo estamos representados, bueno, no simbólicamente, sino literalmente, por personas que se dedican simplemente a que no les importa el momento en el que están ni el puesto y no les interesa el pueblo realmente. Sin duda alguna, esta es una tendencia dada o impuesta por las redes sociales en las que se involucran los jóvenes. Y te escuchaba decir, sí, ¿no? Estas tendencias que se dan y los perfiles de los nuevos asambleístas. Justamente iniciamos el programa, decíamos ahorita, parece asambleísta, ¿cuál es el look del asambleísta? Es que eres lindo y te perdono todo, ¿no? Porque eres lindo, porque eres guapo, porque tienes los ojos verdes, porque es rubia, porque es alta, porque es flaca, porque tiene una cartera, un bolso, unos zapatos de $1,000, de $2,000, entonces te perdono todo, eres linda y me fijo más en tu indumentaria, ¿no? En tu vestimenta, que básicamente en tu perfil profesional o en lo que puedas hacer. Pero la juventud está envuelta en eso, Paula. Eso es lo que ha hecho que un poco la juventud se trastorne, se envuelva en ese perfil. Si la juventud está envuelta en eso, ¿tú crees que deba haber asambleístas jóvenes o no? Pues yo creo que por una persona, a ver, realmente sí es un movimiento que está presente en la mente, ¿no? De los jóvenes, porque por estar en esa oda de la moda y sentirse incluido, porque necesitamos como seres humanos sentir que pertenecemos a un lugar, pero yo creo que en la disrupción de poder tener un puesto como joven ahí es lo que genera el cambio, ¿no? Si es que lo haces bien. Entonces yo no creo que por el hecho de que haya como una persona que represente como tal vez la mala hierba, dejemos de seguir plantando más alrededor, ¿ya? Porque es necesario desde las raíces, desde la juventud, como criarse bien, como tener esa necesidad de justicia, ese deber. Entonces, si es que se cortan desde las raíces y no dejamos que crezca el árbol cuando va creciendo se va a caer solamente con el viento. Entonces yo creo que mejor es imperativo el poner a jóvenes, pero que realmente sientan como ese amor hacia la patria, ¿no? Porque si es que no existe ese amor hacia la patria, si es que no existen esos valores, si es que nuestras raíces no están fundamentadas, no vamos a tener país en ningún momento. Entonces, si dejamos de inmiscuirnos como jóvenes, el futuro es principalmente nuestro.
¿qué va a ser de nuestro futuro si desconocemos de todo lo que nos rodea? Si simplemente nos centramos en las ideas preestablecidas que buscan entretenernos y que no buscan que pensemos, porque al poder no le conviene gente que piense, porque la gente pensante siempre va a establecer su punto de vista y va a luchar por lo que le parece bien hacia lo común, hacia la colectividad. Entonces yo creo que es mejor, súper necesario el poner gente joven pero preparada y que pueda sacar adelante a un país que está ahora muy abandonado. Paula, ¿qué lectura darle a estos 20 meses de gobierno de Daniel Noboa? Porque no entró el 24 de mayo de este año. Algunos quieren hacer creer que entró recién a gobernar, pero ya va a tener 20 meses en el poder. ¿Qué lectura darle a todo lo que hemos visto durante este tiempo? Pues yo creo que desde ahí se puede entender como la nueva narrativa que ha sido impuesta en el Ecuador, que es una inversión de la moral y que se ha establecido realmente esa división. Pero que sin embargo es súper como triste tal vez el ver a un presidente que maneja hacia el pueblo como si fuera su hacienda, que los trata como desde el marketing, desde el show, que hace miles de cosas solamente por su billetera, por las billeteras de los que están en las élites. Yo creo que en eso se puede resumir todo, porque no es que se haya hecho, no es que se haya tenido un plan de gobierno como debe tener un presidente, sino simplemente un plan para ver cómo yo puedo perdonar las deudas que tengo, cómo puedo perdonar a mi familia, cómo puedo, no sé, ayudar a mis colegas, puedo tener más dinero. Entonces yo creo que esa es la única como lectura que puede haber. Tristemente se basa en ese consumismo que viene, ¿no? Desde esas raíces neoliberales con tintes ya fascistas, que básicamente es usar a los demás, usar al pueblo para mi conveniencia, pero mantenerlos como ahí atentos para que piensen, por ejemplo, lo de Fito, ¿no? Y lo de Fede. Yo creo que es como eso, de les doy esto para que no se den cuenta de lo que realmente estoy haciendo, para que no se den cuenta de que les estoy sacando todo lo que tienen en los bolsillos, porque ellos están viendo al frente ocupados en el teatro que estoy haciendo. Entonces yo creo que eso es todo lo que ha sido representado en este gobierno en su máxima expresión. Y en las estadísticas, ¿no? Es muy triste ver cómo ha subido toda esa tasa de homicidios, cómo mayo fue uno de los meses más violentos en la historia del Ecuador, cómo la pobreza ha incrementado. Entonces, esas cosas realmente yo creo que representan a una persona que no se preocupa ni por los demás, ni por nadie, solamente por él mismo. Entonces es como estar básicamente con un dictador que se disfraza de oveja, pero que nosotros seguimos sin darnos cuenta de que, bueno, la mayoría, que nunca hay una oveja ahí, que el lobo se está comiendo todo lo que está alrededor nuestro. Se disfraza de oveja, pero termina siendo un lobo. Exacto. Paula, todos los jóvenes piensan así, cómo se está gobernando este país. ¿Tienen un criterio así como tú lo analizas de lo que pasa en la política? Pues bueno, yo creo que existe tal vez esa como tristeza, ¿no? Como ese que los jóvenes dicen como, no, pero es que yo ya no sé qué hacer porque veo todo lo que está pasando y realmente no me interesa, pero yo creo que ese sentimiento de sentir como pena al ver lo que está pasando refleja que sí existe esa necesidad de hacer algo. Entonces, yo creo que principalmente desde las estructuras del poder se está gobernando desde esa teoría kantiana de la acción. ¿Cuál es la teoría kantiana de la acción? Que uno necesita
bueno, al revés, ¿no? La moralidad es como la que radica en actuar por deber. Sin embargo, se está manejando al revés de que se actúa por egoísmo y se actúa por necesidad propia. Entonces, uno siempre se da cuenta de cuando las personas hacen algo porque les conviene. Entonces, yo creo que como jóvenes está muy presente el razonar, sin embargo, no inmiscuirse tanto en lo político, pero más en lo artístico, porque hay muchas personas que yo conozco que son aquí mis amigos, por ejemplo en Baños, aquí en Ambato hay demasiados artistas. Yo creo que realmente se está representando más con eso, como esa... Hay una frase que dice la calle no calla. Entonces yo creo que surge desde ahí lo que está pasando más con esta ola de jóvenes que hacen resistencia mediante sus pinturas. Por ejemplo, hubo un caso acá, no sé si es que ustedes se enteraron, de un pintor que se llama Lars Obritz Olate. Él es un ambateño y él pintó un cuadro que se llama El Ecuador ha resolvido. Y este estuvo expuesto acá en el Museo Luisa Martínez durante la fiesta de las flores y las frutas. Era una pintura muy interesante, era Novoa y estaba puesta una funda de Quaker en la cabeza y era muy, muy linda. Y acá en Ambato, en un museo, las personas vinieron y retiraron ese cuadro, lo botaron, hicieron que se sacara de ahí y no estuvo en el periodo en el que debía estar. Sin embargo, era un cuadro que ya había sido como aprobado, que había pasado por miles de cosas para que tu cuadro esté puesto ahí. Sin embargo, la gente no respeta eso. Entonces, desde a partir de eso, ha habido miles de personas que se han como juntado en estos colectivos barriales y que hacen, por ejemplo, entregan afiches o pegan stickers como en contra del gobierno, básicamente, no como esa oposición real, sino como ese despertar, ¿no? Para que pueda ver la gente. Han hecho miles de grafitis acá, en Ambato hay bastantes, lo cual es sorprendente porque no han habido realmente desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que estamos como generando esa conciencia desde lo que se supone que ahorita está en auge, ¿no? Este artista que hace canciones. Este es el cuadro. A ver, sí, exactamente, es ese. Qué buen cuadro, ¿no? Sí, es increíble y es tan triste ver cómo lo quitaron. Había igual otro que eran los 4 de las Malvinas y era un cuadro súper triste, pero súper lindo que se haya expuesto ahí. Ese no fue retirado porque creo que la gente no lo entendía, pero el otro sí. Entonces, yo creo que en eso se está basando ahorita la política, lo que estamos haciendo nosotros, el reunirnos, porque yo creo que no hay tantos espacios tan políticos como para alzar la voz ahorita, y más con estas leyes, ¿no?, que ha puesto el gobierno. Sin embargo, es algo de no tener miedo y que los jóvenes se están organizando para sacar adelante. Por ejemplo, acá tengo una vecina que lastimosamente asaltaron su tienda hace unas semanas y llegaron 6 hombres con armas y era a las 6 de la tarde. Y acá es relativamente un barrio que era seguro antes. Y pasó esto, entonces su hijo, él hace canciones, igual trata desde ahí como reflejar lo que está sintiendo y llegar hacia un público, un nicho que le apoye, y yo creo que en eso se basa, ¿no? El uno crear resistencia desde lo que puede y desde lo que siente. O sea que me estás tratando de dar a conocer que la juventud sí está haciendo oposición, que sí se está dando cuenta, pero lo está haciendo un poco más de forma cultural, o sea, con esas expresiones de pintura, de música, y que no sale a las calles porque teme a la opresión. Porque teme a la opresión, a las leyes del gobierno, entonces los hace desde sus pequeños espacios.
Sí, precisamente porque hay que reconocer que en este momento es súper como peligroso el organizarse porque, bueno, por todo lo que ha dicho el presidente, eh, y generalmente es como eso, generar miedo para que la gente no haga nada y para que todos estemos calladitos. Sin embargo, yo creo que la juventud, como dijo Salvador Allende, ¿no? El ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, ya viene en la sangre, porque como dijo Che Guevara, ¿qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Entonces yo creo que desde esa pasión, esa ambición de querer un futuro mejor, sale todo esto, de la manera en la que pueden hacerlo, pero lo hacen súper bien. Hubo un concierto que se llamó Novoa No Dispares, en la que fue muchísimas bandas y todos eran como que se oponían desde ese sentimiento, desde lo que realmente ahorita está pegándonos. Paula, permíteme agradecerle a Omar Novoa, que ha hecho super chat. Gracias, Omar. Y también el día de ayer nos compró 10 libros de Paula Marín, El fantasma de Correa, los cuales los vamos a sortear desde el día de mañana aquí en Los Especialistas. Nos escribe también Giovanna Rodríguez, dice saludos a Paula Marín, maravillosa invitación de esta joven, atentos al gran mensaje de Paula. También por acá nos envía otro super chat, Mr. Gabo, dice, muy bien Paula Marín, excelente entrevistada. Ya el Dani quisiera expresarse como lo hace Paula. Saludos a todos los de Ecuador en directo. Gracias, Mr. Gabo. Crazy George también nos hizo un aporte hace rato. Me parece que el mensaje todavía no lo encuentro, ya mismo lo leo. Omar Novoa hizo otro aporte. Gracias, Omar. Por acá, Juan Niño. Gracias, Paula. Un abrazo solidario. Omar Novoa hizo otro aporte. Gracias, Omar. Aquí está el mensaje de Crazy George. Estimada Paula, saludos, por favor, no olvides dejarnos saber para cuándo este libro sobre Pepe Mujica. ¿Cómo? Cuando esté el libro. Cuando esté el libro, dice. Sí, sí. Bueno, yo sé que Paula va a venir con nuevas ediciones del libro. Paula, ¿tú le harías, digamos que un pedido a los movimientos políticos, primero a la unión, a los movimientos políticos de izquierda? ¿Tu pensamiento es que la izquierda debe de unirse a ser una sola fuerza? Pues primero agradecer a todas las personas que me están viendo, un fuerte abrazo. Gracias Omar Novoa, como siempre apoyando en todo momento, en todo lugar. Gracias. Gracias a ustedes también y gracias a todos y todas. La unión hace la fuerza y a partir de eso yo creo que sí, que yo creo que la sensación principal, a pesar del ideal que tengamos, de a quién sigamos, es una sensación que es compartida por muchos y el resultado de un sistema que nos ha fallado, que nos ha abandonado. Entonces, la desilusión yo creo que no es una debilidad, sino una señal de que nos importa, de que anhelamos algo mejor. Entonces, yo creo que no se trata como de enamorarse de la política tradicional, sino de reconocer que la política es la herramienta para transformar nuestra realidad. Entonces yo sí creo que deberíamos unirnos todos, trabajar desde el territorio, a pesar de la opresión que puede existir, porque es la forma en la que nosotros decidimos cómo queremos vivir y qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, no hay que ser políticos de ternos y corbata, sino un agente de cambio, desde el barrio, desde el activismo digital, desde el emprendimiento, desde el arte, porque nuestra voz importa y nuestra voz es necesaria. Entonces, yo creo que principalmente somos ahorita un pueblo que tiene la capacidad de redefinir lo que significa hacer política, inyectar una nueva vida a un sistema que necesita desesperadamente que se inyecte esto, porque si no hacemos nada, si es que solamente nos movemos por X, por medios digitales, es súper difícil ser escuchados, porque
en un momento en el que al gobierno solamente le importa él mismo y su familia, yo creo que, y sus allegados, es necesario, a pesar de todas las diferencias no históricas que hayan existido, el unirse y generar este movimiento que pueda crear algo, porque yo he escuchado a personas que dicen, sí, pero es que ellos se quejan, pero no hacen nada. Entonces, es momento de generar un stop y decir, no, yo no acepto lo que estás diciendo, porque si hacemos eso muy tarde, ya vamos a tener miles de leyes que no nos van a permitir hacer nada realmente. Ahora puede que haya algunas, pero nuestro derecho a la resistencia todavía sigue, todavía existe. Entonces no debemos rendirnos hacia la inercia, debemos encontrar esa causa y rodearnos de quienes comparten nuestra visión y empezar a construir un Ecuador que soñamos. Puede ser un ladrillo a la vez, pero no podemos como darnos el lujo de ser nosotros espectadores de nuestra propia historia. Paula, me envía un mensaje el economista Víctor Andrade Calderón. Dice si permanecerá en la participación política y también en la representación política en elecciones. Yo. Sí. Pues realmente ha sido algo que me lo he planteado desde hace mucho tiempo, porque sí, yo siento que tengo ese amor hacia los demás, hacia el pueblo, hacia lo que es el Ecuador. Sería para mí un honor estar en algún momento representando a un pueblo, a alguien. Sin embargo, en este momento yo no tengo como una visión ya definida por lo que está pasando, ¿no? Porque no sé qué es lo que va a pasar, si es que vamos a estar 4 años así, o si es que ya se va a acabar antes. Entonces, creo que conforme lo que vaya pasando, estaré como basándome en eso, pero en este momento estoy centrándome en escribir igual sobre lo político y sobre todas esas... Estás escribiendo otro libro, me decías ayer, ¿verdad? Sí, exactamente. Estoy escribiendo un libro que se llama Prohibido Olvidar. Este libro empieza con la imagen de Jorge Glass. Empieza contando el caso de todo lo que pasó, porque yo creo que ese representa como el punto en el que nosotros ahora ya no simplemente como culpamos a los demás, sino que castigamos a los que realmente hicieron algo. Entonces yo creo que reconocer lo que pasó y poder informar a la gente, porque igual hay mucha gente de izquierda que no sabe realmente lo que pasó. Entonces empieza desde ahí para reflejar la represión que se está viviendo. También son varias cosas, como he mencionado, desde el arte y a las mujeres ecuatorianas, porque yo creo que como mujeres igual debemos unirnos, porque a la final tenemos una misma lucha también, ¿no? Se basa en ver por qué estamos luchando y contra quién estamos luchando. Entonces también está eso, y bueno, va a ser un libro muy interesante. No dudamos de que sea un libro interesante. Decías hace un momento, bueno, aún yo no me he definido, estoy viendo el panorama político y es normal, ¿no? Yo creo que todos estamos así, ¿no? Viendo qué hacer, viendo qué pasa con este Ecuador. Porque incluso hasta la gente que quiere emprender un negocio, por muy pequeño que sea, teme, ¿no? Por la situación que vive el país. Pero tú sí le harías una invitación a los grupos o movimientos de izquierda que pongan sus ojos en jóvenes, en nuevos jóvenes, y no en los mismos cuadros o en cuadros que de repente por tener determinados seguidores en TikTok, ¿no? De repente los escogen porque creen que esa es la tendencia del momento, que un asambleísta, no sé, o un concejal les va a permitir llegar más porque tengan determinados seguidores en TikTok o en diferentes plataformas digitales. Sí, realmente yo pienso que desde un movimiento político se debe tomar en cuenta a las voces que han vivido lo que se está tratando de expresar, porque por ejemplo, un presidente que nació en una cuna de oro, que ni siquiera es de aquí,
no puede manejar ni gobernar a un pueblo porque no entiende lo que ha sufrido el pueblo. Entonces yo creo que sí, se busca a gente que realmente tenga esa pasión y que no es porque sea o ya famosa o porque puede dar una buena imagen o por cualesquiera que sean esas razones que son simplemente banales, porque lo que importa es el hecho de que uno tenga esos ideales que no puedan ser corrompidos, porque sí, el poder corrompe a las personas, pero yo creo que el amor, la justicia y la pasión corrompen a esa corrupción. Entonces, yo creo que es necesario sí, tomar en cuenta a personas que han estado ya bastante tiempo. Por ejemplo, hay un amigo que se llama el Gabriel Palis, es una persona muy capaz y sin embargo no ha sido tan tomado en cuenta a pesar de que él hace muchos videos, igual TikTok sobre eso, pero es necesario no centrarse en el número de seguidores, en lo que represente esta persona, sino en lo que tiene esa persona en su corazón y por lo que quiere luchar. Porque yo creo que si no tomamos en cuenta a esas personas y solamente a las que ya como están instruidas, las que ya han participado, las que ya son conocidas, no generamos ese ambiente de frescura que queremos decir como a las personas, mira, no es lo mismo de siempre, es algo nuevo, porque por eso hay que ser realistas, también hubo mucho apoyo a Daniel Noboa, porque decían es alguien nuevo, es alguien joven, entonces también la gente tiene esa idea de que lo joven, lo nuevo siempre es mejor, y yo creo que puede ser si es que se elige bien a las personas y si es que se tiene en cuenta el objetivo por el que uno está luchando. Paula, ¿qué piensas tú de lo que está pasando, por decirte en este momento en Quito? Hay una situación bastante complicada con el tema del agua potable. Ocurrió una tragedia, se rompió una tubería, pero el gobierno está utilizando esta tragedia para hacer política y para tratar de descalificar una administración municipal que está cumpliendo con la capital. Pues sí, yo creo que realmente este gobierno se basa en la persecución, en la represión, en la opresión, en generar división, en poner a gente de su lado. Entonces, yo creo que el gobierno que ha estado ahí, el alcalde de Quito, yo nunca he visto a Quito tan bien, o sea, la gente tiene mucho apoyo, le apoya bastante porque ha hecho bastantes cosas buenas y es como, ya, entonces tú estás opacando lo que yo quiero hacer, tú estás siendo esa pieza de ajedrez, tú estás siendo ese caballo que no me deja a mí pasar para hacer un jaque, entonces voy a hacer que te distraigas para yo poder tumbar tu pieza y pasar. Entonces yo creo que es algo así, ¿no? Ocupar un mínimo, cualquier cosa que haya pasado para decir, mira, es tu culpa, porque lo único que sabe hacer el gobierno es echar la culpa a los demás. Entonces no reconoce sus errores y simplemente quiere que la gente esté de acuerdo con él. Entonces no me parece como algo que deba hacer un presidente, porque no se preocupa por el pueblo, sino por lo que piense el pueblo para poder seguir estando en el poder él. Tanto así que una concejal de ADN ha ido al lugar donde hay desabastecimiento de agua potable y dice que el tema de Quito es culpa del alcalde porque no ha dado mantenimiento a la montaña. Tú te puedes imaginar, yo no he visto en algún lugar del país que se hace mantenimiento a la montaña. Ella que vive en Ambato, hay que preguntarle si se hace mantenimiento a la montaña, a lo mejor nosotros somos a lo mejor los desinformados. Pues no, yo creo que eso evidencia realmente el poco conocimiento que tienen, igual la poca improvisación o capacidad de improvisación para poder al menos decir una excusa que sea acorde. Es como lo que vimos, ¿no? Bueno, y con todas estas cosas que han pasado, que dicen... Lo que pasa con Guayaquil también, ¿no? Con el alcalde de Guayaquil, que no le dejan hacer una obra.
Exactamente, sí. Es como, no, es que hizo las cosas mal, o es que está ocupando el dinero para otras cosas, o es que no han dado mantenimiento. Entonces es como cualquier excusa que me sirva a mí para echarte la culpa, pues está totalmente bien. Entonces, no se puede seguir así. Terrible, ¿no? Y quisiera tocar nuevamente el tema del libro que estás escribiendo. ¿En qué se basa ese libro, Paula? ¿Vas a contar un poco el trabajo que ha hecho Jorge Glass? Este libro empieza desde ese capítulo, desde el momento en el que Moreno empezó a hacer todo, ¿no? Lo del Trujillato, todas esas cosas que han sido olvidadas poco a poco. Sí, entonces habla así de Jorge Glass, de su figura como un símbolo de represión, como un símbolo de que hay gente que hizo cosas muy buenas y que ahorita está siendo castigada injustamente de una manera anticonstitucional. Entonces parte desde ahí. Pero también hay un capítulo que habla sobre todos los líderes que han existido de izquierda en América Latina, desde que empezó, cómo surge la izquierda acá, para poder entender, ¿no? Para comprender esa geopolítica, para que las personas que lo lean no puedan decir, no, es que la izquierda es Venezuela, es que pobres, es que esto, para entender desde dónde surge y que sin la izquierda no tendrían lo que tienen, los derechos que tienen. Qué importante, ¿no? Como siempre, un trabajo que nos lleva a la reflexión, Paula, porque eres una señorita, una joven que nos lleva hacia la reflexión y eso es sumamente importante. Te quiero preguntar sobre un tema muy, muy delicado, ¿no? Voy a preguntártelo de la forma más delicada. ¿Qué piensas tú sobre los abusos sexuales? ¿No? Y te pregunto porque los jóvenes están muy expuestos a estos. Hay casos que obviamente no se pueden ocultar, no se pueden tapar. Desde mi perspectiva como mujer, creo que deben de ser castigados. ¿Cuál es tu opinión como joven? Ok, pues yo creo que es un tema bastante polémico, ¿sí? Y bastante doloroso al ver cuántas personas pueden ser víctimas de esto, en qué circunstancias, y que no existe como una discriminación de a quién sí y a quién no, sino que es algo bastante general, lastimosamente, que pasa en cualquier sector, en cualquier lugar, a cualquier edad. Entonces yo creo que es algo que sí se le debe tener suma importancia, se le debe dar importancia. Sin embargo, yo creo que por todo lo que representa, por las causas, por los efectos, por las consecuencias que tiene esto en las personas que son víctimas de los abusos, que realmente existe esos ciclos en los que una persona no puede decir lo que está viviendo, que no puede ya confiar en las demás personas, porque generalmente los abusadores tienen esa mentalidad de poder igual manipular para generar ese miedo, ¿no? Para hacer que la persona calle. Entonces yo creo que a pesar de todo eso, las medidas que se deben tomar para una persona que comete este tipo de agresiones no debe ser punitiva, porque si es que uno no se centra en las raíces del problema y simplemente castiga, no está apoyando como a que se reduzca esa resiliencia, sino que solamente está como tomando la medida fácil, la mano dura, porque no sabe qué más hacer, porque no sabe cómo generar una reinserción, cómo se puede prevenir todo esto. Entonces yo creo que es algo que se debe ver desde la humanidad, desde poder decir no. Esto es un caso súper grave, es algo que está subiendo y que tengo que hacer algo que no simplemente se base en castigar, sino en generar esa educación desde ya una edad temprana, de poder como ayudar a las personas que han sido víctimas, poder contribuir a que esto no siga pasando, no simplemente ya hago lo que es más fácil de hacer. Que es castigar, ¿no?
Entonces, tú mantienes bueno, las causas del abuso sexual pueden ser psicológicas, sociales, culturales, y no solamente es el acto del abuso sexual, sino toda la violencia que genera, ¿no?, este hecho. Tú, como joven, y ahora, ¿no?, en esta nueva era, porque ahora los jóvenes piensan, me hizo algo, mátelo, me hizo algo, castíguelo, ¿no? Ese es el pensamiento, es como cuando juegan en los videojuegos, ¿no? Lo que haces es matar, 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 matar para llegar a la meta. Así son los videojuegos de los muchachos ahora, ¿no? Así actúa el gobierno. Así, y correcto. Por eso sacó la ley de la castración, ¿no? Y así actúa. El proyecto. Así actúa pues el gobierno, ¿no? Y eso es lo que juegan los jóvenes cuando juegan PlayStation 2, 3 y estos son los juegos. Pero tú sí crees en que tiene que haber una política pública de prevención, una política pública que ayude y que mejore todo este tipo de situaciones, no solamente el castigo, porque claro está que tiene que darse, ¿no? No podemos decir no debe de darse un castigo para quienes realizan estos actos atroces, pero sí crees en que debe de haber un gobierno que no sea represor, sino que también ayude y fomente el hecho de que tengo que prevenir, tengo que preparar a una sociedad para evitar este tipo de situaciones. Pues sí, yo creo que sí debe ser así, porque si es que nosotros matamos a los que matan, ¿no somos también nosotros asesinos? ¿No estamos nosotros también teniendo esa misma lógica? Yo creo que estamos basándonos en esa generalidad de la moral, ¿no? Como nos decía Nietzsche, que nos ayuda como a nosotros elegir en base a lo que quisiéramos que pasara, pero no nos damos cuenta del problema, sino de lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, es muy necesario, porque siempre escuchamos que dicen promoción y prevención, pero eso solamente se queda en el papel, no hacen nada para que eso se cumpla realmente, para que se manifieste, entonces, para que se materialice. Yo creo que sí, tiene que haber una gestión desde lo primordial, desde el punto más pequeño, porque está solamente generalizando todo el panorama y solamente como eso de la castración, ¿no? Todo aquel, ya, pero no me doy cuenta de que mi primo fue el acusado de esto y no se le hizo nada, porque solamente a las personas que me caen mal. Entonces yo creo que es más de eso, ¿no? Como solamente algunos. O sea, va hecha con dedicatoria la ley. Exacto, sí. Es como solamente para ellos, pero porque no me importan las víctimas. Y esa es la realidad que yo veo en este gobierno. No me importa si a ti te pasa algo, sino que yo quiero dar una buena imagen de alguien que hace algo. Pero no me importas tú. Entonces, aparte, ¿cómo podemos ver algo bueno en eso si es que él representa, Noboa representa a un personaje muy machista? Si es que vemos todas los cursos que ha tenido, todo lo de su ex esposa con su hija, igual las entrevistas que ha dado, igual Lavinia, es como se puede ver esa mentalidad que tiene de machista y cómo puede uno hablar de ayudar a las víctimas, de poner como esas leyes que ayuden, si es que yo soy la primera persona que tiene esa mente misógina. En la recta final de esta entrevista, Paula, te quiero preguntar sobre geopolítica. ¿Qué criterio tienes tú con lo que está pasando en Gaza? Ese genocidio que está ocurriendo allá por parte de un país que está atacando a niños, han muerto cientos de miles de niños y personas adultas en este no conflicto, sino un genocidio. Pues yo creo realmente que es muy triste el ver que está pasando esto en pleno siglo XXI, cuando se supone que nosotros ya tenemos ese razonamiento crítico, que hemos podido ver todo lo que ha pasado, pero seguimos repitiendo, ¿no?, las mismas cosas. Entonces yo creo que es un movimiento de una persona
que está aliada con demás personas que lo único que buscan son intereses políticos, económicos y que vale más, parece que vale más de eso que una vida humana. Entonces el pueblo son víctimas de gobiernos que solamente buscan ellos salirse con la suya. Entonces podrían decirse como desde el punto de vista del presidente, ¿no? De ahí, del gobernador, decir como son víctimas colaterales, ya, desde ahí. Pero uno, desde su humanidad, es como que dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Y a veces se excusan con que por ejemplo, Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero yo digo, como un Dios que se supone que es amor, que es alguien que representa toda esa lucha, puede hacer que esto sea posible. Entonces las personas que lo excusan es porque realmente no conocen el amor hacia los demás, solamente ven desde ese egoísmo, y yo creo que es un terrible genocidio, sí, de ambos lados por lo que ha pasado, pero que, por ejemplo, el aliarse con Israel siendo Ecuador, que fue lo que hizo, ¿no? Noboa. El presidente fue a decir que los enemigos de Sí, Israel son enemigos de Ecuador. exacto, que O tenemos sea, los mismos Gaza es enemigo de Ecuador. Exacto. ¿Y qué hay en Gaza? Niños muriéndose de hambre, personas que no tienen nada, que solamente están pidiendo ayuda y que no pueden recibir ayuda porque la gente, bueno, Israel no permite tampoco. Entonces yo digo, ¿qué enemigos? Solamente es una distracción para poder meter aquí armas que nos causan ese miedo de que puede que estemos igual si es que nos ponemos a estar en contra de Noboa. Entonces, no sé, me parece muy irreal que esté sucediendo esto en este momento, muy triste. Me encantaría poder hacer algo realmente por todas las personas que están ahí, pero espero que pueda terminar en algún momento esa división, aunque suena muy utópico, pero yo creo que no podemos permitir que sucedan ese tipo de cosas, porque a la final el pueblo es el que está sufriendo, como siempre el pueblo es el que paga los platos rotos, y los demás solamente es que se meten en sus búnkers y a ellos no les pasa nada, ellos tienen comida, tienen todo, pero el pueblo no tiene nada en este momento. El pueblo paga con sangre las ambiciones de los más poderosos. Paula, ¿cómo está Ambato? ¿Cómo le dicen Ambato? Ambato es la tierra de las flores y las frutas, la capital florinda. La capital florinda. Por las flores, por las flores. Pero sigue siendo Florinda. Claro. ¿O ha bajado un poco? ¿Perdón? Ha bajado un poco, digo, sigue siendo Florinda. Yo creo que son como gente que realmente no piensa así. Yo me he dado cuenta bastante, pero que solamente se pone como ese disfraz igual de facho, de que yo soy así, yo tengo dinero, pero realmente es un pueblo que igual está sufriendo, que igual está viviendo las mismas consecuencias, que igual está muy peligroso, que hay bastante delincuencia, bastante pobreza, que se puede ver en cada semáforo a niños vendiendo cualquier tipo de cosas, a familias que están durmiendo abajo de un árbol. Entonces, a pesar de que tienen tal vez esa imagen, son igual personas que necesitan despertar y que sé que lo están haciendo poco a poco. ¿Está cambiando la gente? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que casos? tampoco podemos ser tan... Sí, realmente tenía como unos amigos que eran bastante como fachos, ¿ya? Eran bastante con esa mentalidad de que el dinero y que solamente vestirse bien y que no me importa nada más y La que no gente allá la vive de izquierda. apariencia.
Exacto, sí, ese aspiracionismo, eso de que qué guapa que es Lavinia y que la primera dama y que qué guapo que es Noboa, y todo eso, y no Correa, muerte al correísmo y todo eso, pero hablando con esas personas, como explicándoles, porque generalmente es como que no saben todo el proceso, todo lo que generó el gobierno de Correa, de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Entonces, hablándoles de esas cosas, es como que dicen, ah, ¿verdad? Como que no tienen más argumentos y dicen, si es que no tengo yo algo para decir, debe ser cierto. Entonces, al menos se ponen a investigar y sí, han habido algunos casos que también porque les han sucedido cosas como que les han robado o cosas así que ya llegan a un extremo que ya es como medio difícil, pero que igual les ha hecho despertar, porque ya cuando a uno le toca, cuando ya no ve desde el privilegio, se da cuenta del por qué las demás personas piensan de esa forma, y que no es solamente por fanáticos, sino porque se ha vivido, y es la única forma de manifestar esa resistencia. Paula, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Paulita, pues un abrazo gigante. Gracias. Un abrazo gigante. Gracias. Eres un orgullo. Los mensajes que hemos recibido para ti son extraordinarios, son de mucho cariño, de mucho amor, mucho apoyo. La gente quiere que continúes en tu lucha social, que sigas escribiendo y por qué no, que pienses en la posibilidad de ser una representante del Ecuador, que sé y estoy segura que en algún momento nos vas a representar de la mejor manera. Nos sentimos una vez más muy orgullosos de ti. Ya quisiera yo que fueras mi hermana. Yo no tengo hermanos, pero ya quisiera yo tener. Mi hija no puede ser porque somos jovencitas. Z millennials, pero mi hermana sí. Y la gente te quiere mucho. Hemos recibido mensajes incluso del exterior el día de hoy. Muchas felicitaciones. Te abrazamos y te bendecimos. Gracias, Paula. Muchas gracias. De verdad, un fuerte abrazo igual a ustedes, a todas las personas. Es un honor para mí poder estar aquí como siempre, porque yo creo que este momento es para eso, ¿no? Para unirnos, como dije antes. Entonces yo igual les mando un fuerte abrazo a todos y bendiciones igual, porque realmente lo único que nos queda ahorita es la fe y la esperanza. Entonces igual lo que comentan de poderme ver a mí sería para mí muy lindo, un sueño, pero bueno, eso lo veremos con el tiempo igual, pero agradezco mucho este espacio, agradezco que sigan ustedes alzando la voz a pesar de todo lo que ha pasado y que sigan así siempre, que nunca se rindan, porque todos nosotros estamos con ustedes igual, y que a pesar que no pueda ser ahí físicamente, presencialmente, siempre es como tener en cuenta de, Jaime de la Cruz hace esto, o Carlita Aro hace esto, o Mónica Luzárraga dice esto. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Porque ellos representan ese ideal de gente valiente que impulsa a los demás a poder alzar su voz. Entonces, gracias, y gracias a todos los que los ven también por apoyarlos siempre, porque es, como dije, la unión hace la fuerza. ¿Para cuándo el segundo libro, cuándo lo presentas? La próxima semana, más o menos, en digital ya lo tendré listo la próxima semana. ¿Impreso? Para el viernes. Impreso, bueno, eso estoy tratando todavía de hacer la portada, la diagramación, pero yo creo que máximo en un mes, tal vez. ¿Y cómo va la venta del libro El Fantasma de Correa? Pues muy bien, realmente. Más que lo que representa la venta es el mensaje, ¿no? Entonces, yo no tengo realmente una cuenta de todo, pero lo llevo en mi corazón, cada reacción de la gente, cada abrazo, cada palabra, y eso es lo que me ha impulsado a seguir como escribiendo. Gracias, Paula. Qué lindo Gracias mensaje, a usted. ¿No? Cuando tú haces algo por amor a la patria, cuando tú haces algo, Jaime, sin esperar
un recurso económico, eso no tiene precio, sobre todo porque es un aporte social. Yo invito a todos los ecuatorianos a que sigamos apoyando y aportando a este tipo de proyectos. Bien, saludamos a esta hora de la mañana con el doctor Felipe Vega de la Cuadra, él es psicólogo social, y vamos a hablar de un tema muy importante, la castración química como castigo. Este anuncio que hizo ya el presidente de la República y que también envió ya este proyecto de reforma para ir por la castración química, lo vamos a analizar con Felipe Vega de la Cuadra. Felipe, gracias por acompañarnos. Aquí en Ecuador en Directo estoy junto a Carlita Aro. Carlita, Jaime, queridos amigos, buenos días. Bueno, pues convocado a hablar de un tema que es básicamente de psicología y de psicología social, que es esta pretensión de penalizar o sobrepenalizar un delito con un acto de ablación química, de castración química para los perpetradores. Y sobre eso hay que hablar a fondo, porque lo que se configura aquí, Jaime y Carla, es la consulta popular que está empujando ya el señor Daniel Noboa. Son dos las preguntas que ya han trascendido. La primera, que la dio a conocer desde su viaje de vacaciones de verano en la isla de Capri, ¿no? En donde viene la canción Capri, c'est fini, ¿no? Este lugar de destino del jet set mundial, a donde tenemos el gusto de que nuestros reyes de cartulina vayan a pasar sus vacaciones. Allí anunció que la primera que la consulta se haría, consulta referéndum, se haría en el mes de diciembre, y que la primera pregunta sería: ¿está usted de acuerdo que regrese la base militar norteamericana de Manta? Con lo cual se pretendería reformar el artículo 5 de la Constitución. Y la segunda pregunta, que ya trasciende formalmente, Jaime y Carla, es la que consta en la comunicación que envió el día viernes al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional, pidiéndole que se revise la constitucionalidad previa de la pregunta que haría en la consulta popular sobre la reforma al artículo 393 de la Constitución. Y la pregunta que el señor Noboa pauta es: ¿está usted de acuerdo, estoy leyendo literalmente, con que se enmiende el artículo 393 de la Constitución a fin de que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación, y que también contemple la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada? Bien, entonces ya hay dos preguntas que para mí revisten populismo penal ambas y demagogia constitucional ambas, ¿no? Primero, y permítame hacer un pequeño, Carla y Jaime, una pequeña reflexión sobre lo de la base de Manta. No le preguntan al Ecuador, o no le preguntarían al Ecuador: ¿está usted de acuerdo con reformar el artículo 5 para que se establezcan bases militares extranjeras? Sino dice: ¿quiere usted que vuelva a la base norteamericana de Manta? Porque saben que en el sistema de creencias, en los constructos del Ecuador, está que la base de Manta luchaba contra la delincuencia, cosa que no es cierta. La base de Manta era un fort que controlaba el vuelo de aeronaves y la navegación de embarcaciones en el área económica exclusiva y el mar internacional, aguas internacionales adyacentes al mar ecuatoriano. No más. Pero quieren aprovechar esa concepción de la gente de que necesitamos la base de Manta para que la delincuencia se controle. Demagogia
constitucional. Y la segunda es, ¿está usted de acuerdo en que se les castre a los violadores en general? La gente dirá sí, porque una víctima de violación en su reacción obvia es cómo no quisiera castrarle al infeliz que le hizo esto a mi bebé, ¿no es cierto? Entonces es aprovechar ese sentimiento de vindicta para hacer una pregunta que ya la vamos a analizar a fondo. Pero es más o menos, claro, es un gancho como decir, ¿está usted de acuerdo de que como en Turquía, que ya no se hace, pero como en la Turquía medieval, se corte las manos a los ladrones? Claro, entonces diga, la gente va a decir, sí, claro, que les corte. No. Es esta reacción primaria, visceral, la que el gobierno muy astutamente utiliza para ganar una consulta popular. Vamos a ver qué otras preguntas incluye, porque estas son las preguntas gancho, en las que la mayoría de personas dirán sí, sin meditar mucho. Lo que nos obliga a nosotros, Jaime y Carla, a hacer pedagogía con nuestra audiencia, para que entendamos que esta reacción visceral tiene una serie de cuestiones a ser reflexionadas. Primero, en los considerandos dice el texto enviado por el señor Noboa que la castración química tiene unos efectos maravillosos en la reincidencia y que baja la reincidencia a casi cero. No. Primero, ¿qué es la castración química? Para que sepamos. La castración química es un proceso reversible. Es decir, no es que... No es definitivo. O sea, no es definitivo. Si suspendes el tratamiento... Exactamente. Claro. Funciona a través de una inyección que es antagonista de la testosterona. La testosterona es la hormona que producimos los varones, ¿no? Y que se le vincula con actos de violencia y de hipersexualidad, ¿no? Antagonista, es decir, anula la testosterona y se supone que bajaría la libido, o sea, el deseo sexual y la actividad sexual. Se aplica en varios países del mundo. Estas son progesteronas. Doctor, se aplica en varios países del mundo, Polonia, sí. Estonia, Corea del Sur, pero en algunos de estos como una medida alternativa para el proceso de ayuda a quien ha cometido este acto. Exactamente, a eso vamos a ir. Y vamos a desgranarlo como si fuera choclo esto, para que le quede clarito a las personas. Entonces decía, por ejemplo, muchas mujeres se ponen como anticonceptivo una inyección de Depo-Provera, que es el nombre comercial de la progesterona. De estas dos progesteronas, la una es el MPA y la otra es la CPA. No. Son dos progesteronas que en las mujeres sirven de anticoncepción y en el hombre sirven de antagonista de la testosterona. Entonces, mientras le ponen la inyección de Depo-Provera, para no hablar del nombre científico, ¿no es cierto?, de los progestágenos, sino la Depo-Provera, le ponen esa inyección y mientras dure el efecto de la inyección, baja la testosterona. Bien, hay estudios, y aquí vamos al tema, en países en donde se aplica esta castración química, por ejemplo, uno de Douglas del año 2013, que dice que la castración química no tiene cifras sólidas respecto de su eficiencia. Es decir, no sabemos si funciona. Por varias razones. Es muy difícil en un estudio científico crear un grupo de control. ¿Cuál sería el grupo de control? Un grupo de violadores a los que se les inyecta esta Depo-Provera y un grupo de violadores a los que no se les inyecta. Y habría que ver los resultados de reincidencia en ambos. Pero ¿cómo vamos a armar, o cómo los investigadores van a armar un grupo de violadores a los que no se les inyecta? No van a aceptar que están cometiendo delitos sexuales, ¿no es cierto? Entonces, imposible armar un grupo de control. Por lo tanto, todos los estudios son cuestionables. Sin embargo, el señor Noboa en su argumentación pone que hay una reducción significativa de los eventos de reincidencia. ¿De dónde saca? Vaya a ver usted. No, vaya a ver usted. Macmillan,
que es otro investigador del tema en el año 2014, sostiene que más eficaz que la castración química es la psicoterapia. ¿Por qué razón? Porque esto no es un problema de la testosterona, Carla y Jaime. Este es un problema de varios componentes. Uno de ellos es la violencia. La violación no es un acto estrictamente sexual, sino es un acto de violencia. O sea, Y el violador siente satisfacción al saber que está sometiendo a su víctima. Exactamente. Muchas violaciones no se dan con penetración utilizando el falo. Claro, ¿no es cierto? Muchas se dan con objetos, con tocamientos, con agresiones, ¿no? Con golpes, con ahorcamientos. Es decir, es el ejercicio de la violencia y dominación sobre su víctima. Por lo tanto, que le quitemos la libido a un violador no le significa mucho, porque puede derivar inmediatamente el placer sexual al placer de infringir daño, que es lo que busca un acto de violación también, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy yo muy de acuerdo con Macmillan de que no es eficiente poner una inyección y bajar la libido o la testosterona a una persona que tiene una gran gama de dinámicas psicológicas en las cuales actúa como violador o como pederasta o como depredador sexual de menores, ¿no? Entonces, no es eficiente, definitivamente no es eficiente. El escrito del señor Noboa carece de rigor científico. Carece de rigor científico. Hay un estudio de dos investigadores del tema, Lossel y Schmucker, que habla de que habría una reducción en todas las castraciones sin tener un grupo de control de alrededor de 3 casos de cada 10. 3 casos de cada 10 no reincidirían, pero no sabemos si es por la castración química. Puede ser por el mismo proceso de autocontrol que va teniendo el depredador, el pedófilo. Por esa razón, se establece en los países donde hay castración química 2 parámetros. Primero, la castración es para pedófilos, pederastas, ¿no? No es para cualquier violador. Doctor, tengo una inquietud bastante curiosa de BR, del canal. Dígame, Jaime. Dice, por favor, dice, ¿y a las mujeres violadoras qué se les aplica? A ver. ¿Existen o no? Es bastante difícil, bastante relativo el caso, ¿no? Porque es un ejercicio de violencia básicamente machista. Hay mujeres, hay casos de mujeres que hacen actos sexuales con menores. Eso es otra cosa. Sí hay. Sí hay, esos casos sí hay, ¿no? Cuidadoras que erogenizan o erotizan a bebés, existe, ¿no es cierto? Pero esos casos deben ser tratados en el marco exclusivo de eso. Esto no se puede establecer un comparativo, ¿no? Si es que hay un caso de una cuidadora que erotiza a un niño o a una niña, hay 10.000 casos de hombres que han abusado sexualmente a sus familiares, allegados, vecinas. Se han dado casos de mujeres que han participado en temas de red pornográficas, claro, donde los someten a los niños. Esos casos se han dado. Sí, señor. Pero acá estamos hablando del uso de menores en redes de pornografía, la captación de menores que vienen a conformar otro tipo de delitos contra la infancia, pero no es exclusivamente el de abuso sexual o violación. ¿No? Pero la ley tiene que quedar bien clara, doctor, si es que van a hacer esto. La ley debe estar súper clara. No solamente de un caso, sino para todos. No, para todos. Ahora, lo que le decía es esto.
La castración no es deficiente, número uno, no sirve. Por eso muchos países están dando pie atrás. Lo segundo, sirve cuando el perpetrador ha hecho un proceso con ayuda psicológica y quiere controlar su pulsión. Entonces, en los países que persiste la castración química, se hace con consentimiento libre e informado del perpetrador, como un método de ayuda para controlar su impulso sexual. Y esto no hay que hacerse mucha investigación, es cuestión de preguntar en los países en donde hay eso, cómo se hace, y ahí le va a decir, hay tratamiento psicológico y consentimiento libre e informado, cosa que aquí no hay. La propuesta del señor Noboa considera que es para todo violador, habría que preguntar si es para todo violador chiro, si es para todo violador de la También es Revolución para el Ciudadana, primo que está involucrado en un acto claro, de... o una por ahí acusación. leo alguna acusación contra el propio padre del señor Noboa, ¿no? Si es Entonces, también en para el Estados señor Unidos, Carrera. claro, para el señor Carrera. Es decir, ¿para quién es esto? ¿No? ¿Para quién aplicará esta castración? Segundo, ¿va a tener el Estado recursos suficientes para mantener el tratamiento con progestágenos a 5,000 abusadores? Si no tiene para comprar guantes, gasa y esparadrapo para los hospitales, va a comprar todo eso y mantener un stock y el equipo psicológico suficiente para hacer acompañamiento del tratamiento, o es una cosa puramente demagógica. Ahora, Yo creo doctor, sí. una consulta. Bueno, usted mismo lo acaba de decir y el pueblo se ha dado cuenta. Todas las medidas que toma el presidente en ciertos casos son populistas, ¿no? Porque trata de envolvernos para que caigamos en ese juego. Aprovecha esa crisis para envolvernos. Pero a ver, ¿cuál es la causa? Vamos a las causas, que es lo que siempre hemos conversado con usted, ¿no? ¿Por qué una persona tiene este tipo de actitudes? ¿Por qué alguien somete a alguien a un acto de violación? Porque, se da, digamos que el gobierno lo mantiene, pero eso no quiere decir que va a dejar de existir violadores. ¿Cuáles son las causas? Porque asumo yo, usted me corrige, usted es el experto, que un violador actúa más allá de su conciencia. O sea, me imagino que va a tener otro tipo de instintos, ¿no? Que no se dan a pensar en ese momento si me van a castrar o si me van a meter preso. Pero también aquí hay otra cosa, lo decía Pedro Granja, que son personas que también han sufrido abuso sexual. Bien. Vamos a poner cada cosa en su respectivo plato, ¿no? Una cosa es la violación, en donde un hombre violenta a una mujer o a otro hombre, ¿no? Eso tiene una dinámica de funcionamiento. El funcionamiento nace de una sociedad patriarcal, machista, que cosifica a las mujeres. Cosifica. O a los más débiles. Y al cosificarlas establece una jerarquía y una relación de poder. Mientras nuestra sociedad mantenga esas relaciones de poder, esa cosificación de la mujer que está en todo lado y de los más débiles, seguirá habiendo actos violentos de forzamiento a más débiles y a mujeres para que sean violadas o violados, ¿no? Entonces, esto es una cosa. ¿Quién ejerce eso? Los machos. El que se siente macho. Por lo tanto, hay que desmontar, deconstruir y eliminar el machismo en una sociedad. Pero tenemos un señor sentado en Carondelet que hace gala de decir que él es como un carpintero, que coge una mujer y son 3 palos. Ese es el ejemplo de machismo clásico, el que alienta a que la sexualidad masculina sea ejercida como sea, así sea con violencia, con forzamiento o como mecanismo de liberación de tensiones internas, ¿no? Entonces, esto es la violación. Otro tema es la pederastia y la pedofilia, ¿no? La pederastia y la pedofilia normalmente vienen de procesos de abuso en edades tempranas del perpetrador. Y ahí tiene razón el doctor Granja.
Normalmente el pedófilo ha sido abusado en algún momento de su infancia. Y esa precocidad de descubrimiento de una sexualidad violenta le lleva a reproducir los actos. Digamos que en un caso la enfermedad es social. La enfermedad es social porque hay una sociedad que alienta a que un grupo de patanes violen a una chica de 16 años, como pasó con estas jaurías o como se hayan llamado en España, y acá también en el Ecuador ha sucedido, o el grupo de patanes borrachos que violan y terminan asesinando a una compañera en un cuartel. Esto sería una enfermedad social, alentada por el machismo y el patriarcalismo de la sociedad. La otra es una enfermedad, no diré enfermedad, un trastorno psicológico individual, personal. Y hay que ponerlo en dos maceteros distintos, a no ser que en el primer caso sea también un psicópata que asesina a sus víctimas. No solo las viola, sino también las asesina. Pero ahí estamos hablando de otro caso. El caso del violador que están en el grupo de compañeros de colegio y se pasan de tragos y ejercen una violación en manada a una de las compañeras, es una enfermedad social. Que pasa en muchos de los colegios pelucones, déjenme decirle, por favor. Pasa, así que piensen bien lo que dicen, piensen bien lo que quieren hacer. Bien. A no ser que sea para los pobres y para los correístas, ¿no es cierto? Ya. Bueno, por ahí va. Entonces, por ahí puede ir. Por ahí va la ley. La es una enfermedad social, a no ser que tenga rasgos psicopáticos en donde sí hay un trastorno profundo de la personalidad de esos perpetradores. En el otro caso, es un trastorno generado y con el cual crece la persona. Esto nos lleva ante el escenario de que esas personas pueden llegar a sanar su problema. Y esto es lo que Macmillan plantea. La psicoterapia es la que evita la reincidencia, ¿no? Evita la reincidencia. Pero estamos entrando en una discusión que debería hacerse primero nacional, pues para entender el tema y no lanzarlo aprovechando que hay un perpetrador de la Revolución Ciudadana que viola supuestamente a una niña, que al parecer así ha sido, yo no conozco los detalles del tema, y entonces aprovechando eso se lanza al Ecuador entero a una consulta popular, ¿no? Para que nadie se atreva a defender a un violador y abusador de menores, ¿no? Entonces, pero se olvidan de otros casos. Claro. Y se olvidan de otros casos, por supuesto, ¿no? Se olvidan de la acusación brutal que hace el señor Elon Musk a Donald Trump. Le dice, yo sé que estabas en la isla donde se violaban menores, ¿no? Y tengo filmaciones, estás en la lista del dueño de esa isla, que se me va el nombre, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esto nos lleva a otra realidad, Carla y Jaime, que aquí hay que hablarla descarnadamente. Creo yo que no hay familia en el Ecuador en donde no haya habido abuso sexual de menores dentro de casa. El primo, el tío, el padrastro, el vecino, ¿no? El que les cuidaba, el que se quedaba en la casa cuando los padres se fueron a trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque en mi consulta, un índice elevadísimo de personas, de mujeres, han vivido en su infancia abuso sexual. En el Ecuador hay que develar esta realidad. Aquí no es que hay un malvado de la Revolución Ciudadana, sino en la casa se cometen abusos sexuales con menores. Doctor, y también desde las propias parejas, que incluso son esposos, ¿no? Cuando tú sometes a tu esposa sin su consentimiento, de forma violenta, a querer tener relaciones contigo, también es un acto de violación.
Entonces, ¿cómo Por se van a supuesto. tratar esos casos? Es la pregunta que nos hacemos. No podemos lanzarlo al aire así porque sí, para que la Sí. gente nos aplaude y nos diga, bravo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ahora en este país. Yo creo que El problema es es un que tema más no- profundo. No se va a castrar a nadie. Yo lo doy por firmado. Doctor, A nadie que no sea un opositor político. A nadie que no sea un opositor político. hacia Esto- allá iba, firmado. doctor. Lo que le iba a decir es que con los jueces, con la justicia que tenemos en este país, imagínese usted, la castración de pronto le hacen a cualquiera que es opositor a quien está gobernando. O sea, estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles y con toda esta manera de cómo maneja el país este presidente de la República, nos ponemos a ver que todo es show, todo es linchamiento mediático, las sentencias vienen desde los grandes medios de comunicación y los jueces finalmente son los que vienen y firman nada más senténciese a tal persona porque Porque es un pedido. es el culpable y porque Porque es un pedido así del no sea gobierno. culpable, lo vamos a declarar culpable. El caso de Jorge Glass mismo, pues, ¿no? Lo acusan de peculado, lo sentenciaron de peculado y resulta que Jorge Glass no se ha llevado un centavo. Así es. Ese es un ejemplo, pues. En ese país, en este país, imagínense lo que es tener una medida metajurídica, porque va más allá de las sanciones establecidas en Lo que le nuestra hicieron a Freddy constitución. Carrión, un ejemplo más. Claro. Y O sea, fue Freddy acusado Carrión por violación. Por abuso Claro, sexual. por ya abuso ya lo sexual. hubieran castrado. Claro. Ya. Por eso, en los países que se aplica, se aplica con consentimiento libre e informado de la persona sentenciada por abuso sexual de menores, pedofilia o depredación sexual. Pero es que no puede ser de otra manera, porque es una medida profiláctica, no es una medida sancionatoria. En el mismo texto, el señor Noboa reconoce que no es una medida sancionatoria, por lo tanto no puede ser obligatoria, pues. No. Las medidas que no son sancionatorias tienen que ser voluntarias, tienen que tener la anuencia de la persona a la que se le va a aplicar. ¿No? Entonces, esto es hacer populismo y demagogia penal de la peor especie. De la peor especie. Lo grave sería que el Ecuador caiga en eso. Y va a caer, Caiga. ¿ah? Va a caer, así como gobierna este señor, que todo es Claro. Va parafernalia, a caer. lo van a hacer. Lo van a hacer, va a caer en esa trampa y no se va a dar cuenta que en la propia casa van a tener que castrar al primo, al padrastro, al abuelito, que es el que viola y abusa a los niños y a las niñas. No se van a dar cuenta de eso. ¿No? ¿Y qué va a pasar ahí cuando eso se aplique? Va a pasar lo mismo que les pasa a los jubilados cuando les aumentan la edad de jubilación y dicen, yo voté por él, pero ha de estar haciendo bien. O los funcionarios del sector público que pueden ser despedidos y no, pues ha de estar haciendo bien. Este es el problema, pero acá nos vamos a medidas que son repudiadas ya en otros países del planeta, porque son ineficientes, porque son violatorias contra derecho, porque no logran nada, solo consolidan el autoritarismo y la brutalidad del Estado. Dígame, Jaime. A ver, Javier Banguera dice que la isla de la cual usted se refiere es la Spain, donde estaban algunos famosos políticos, Famosos. incluso Ya, hasta claro. la misma gente de la iglesia, ¿no? Hasta misma gente de la iglesia, ¿no es cierto? Un- Yo quisiera saber cuántos curas deberían poner sus barbas al remojo con esto. No. O sea, cuando yo digo curas abusadores de menores, no me estoy inventando nada. Es que la ley debe Es ser el para gran todos. escándalo Pues. de la iglesia. Debe ser para todos. Claro, pero es que no va a ser para todos. Quienes asistían, según Oiga, ¿y qué denuncia... va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esa denuncia que tiene el padre del presidente de la República? Es una denuncia del 2008, ¿ah? Así es, así es. No pasará nada. Como no pasa nada con quienes asistían
al piso que tenían en el edificio San Francisco 300, donde el señor Boscán dice que Así se es. practicaba sexo con menores de edad. Y hay videos Sí. incluso, ¿no? Por eso era que Que se hay tenía videos, sometido que hay filmaciones. al gobierno de Lazo. No van a castrar a nadie de ellos. Esta es una medida para aplicarla cuando políticamente les convenga. Así es. Porque, o de no, nosotros diríamos, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia estaría dando frutos enormes, no da ningún fruto. Doctor, Solo sirve y para en que esa alguien lucha- salga a atacarle al alcalde de Guayaquil, ¿no? y en esa lucha, ¿cuándo caen los dueños de los barcos bananeros? Nunca, nunca. Este es el problema que vivimos, y en este problema brutal, anómico, sin leyes en el que vivimos, se plantean leyes para sancionar a mis enemigos y el pueblo aplaude. Y el pueblo aplaude. Porque hay gente como el periodista de Ecoavisa, Lenin Artieda, ¿no?, que hace un encuadre del abuso de menores, poniendo todos los casos de personas vinculadas con la Revolución Ciudadana de alguna forma, que han estado vinculados en problemas de abuso de menores, y en acusaciones de abuso de menores, ¿no? Y pone como si fuera la conducta básica de la Revolución Ciudadana. O sea, el señor Artieda se va contra la deontología periodística básicamente, pues Carla, y usted como periodista me va a dar la razón. Se va contra la deontología periodística y se va en contra de la mínima ética que debe tener una información. Casos que también no han tenido sentencia ni han sido demostrados y ya los pones Claro. como acusador. Pone como acusador. Entonces dice, todos estos son, es la Revolución Ciudadana, y el ex diputado Aro de Chimborazo, el que dijo que el polvorín de Riobamba fue reventado por las Fuerzas Armadas, ¿no?, cosa que no creo que haya sido, ¿no?, pero él ya hacía una ligación directa entre los pederastas de un partido político, ¿no? O sea, esto es inaceptable en un país civilizado. Es inaceptable, Carla. Doctor, Lo que demuestra- esto es un, desde el punto de vista social, esto sería un retroceso. Lo vemos, lo podríamos ver como un retroceso. Y otra pregunta, ¿no? Las personas, en el caso de que se dé, estas personas que se someten a la castración o que serían sometidas a la castración, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un comportamiento mucho peor al que ya tienen? Mucha. Primero, sí, es un retroceso social. Porque usted no puede, Carla, matar a las personas que tengan COVID, porque van a contagiar a otras. Y la solución es matarlas y quemarlas. Eso es un desarrollo absurdo de la humanidad, es irse en contra de la humanidad. Usted no puede castrar a una persona que tiene soluciones por otro lado, porque si lo hace, y hacemos caso al estudio de Lossel y Schmucker, ¿no?, apenas 3 de cada 10 no reinciden, sin saber si es que esto es real. Podría ser que la tasa de control normal, sin el químico, sea de 3 de cada 10, no sabemos, ¿ya? Por lo tanto, podría ser 0 de eficiencia. ¿Qué hacen los otros 7? Reinciden. Pero reinciden teniendo incapacidad de una erección, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Derivar el placer sexual a otras acciones. Y tal vez van a volverse más violentos, ¿no? Tal vez no tengo un estudio que lo diga, no hay un estudio que lo diga, pero colijo que los delitos pueden volverse peores, ¿no? Porque pueden haber violaciones con objetos que van a destrozar a esas criaturas, pues. Pero es que cuidado, lo que estoy afirmando es
es delicado porque va a decir, el Felipe Vega está diciendo que no hace ningún daño la violación. No, la violación y el abuso a menores hace daños enormes, que podrían aumentarse, incrementarse terriblemente si es que hay un control que no sirve, que no es eficiente. Pero en la demagogia de estos gobiernos, yo estoy seguro que no lo van a aplicar, como no aplican el COIP para controlar los delitos, sino que van armándose de recursos y de puertas abiertas para poder reencauzar a los enemigos políticos. Porque ahora la Revolución Ciudadana no solo es narcotraficante, ladrona, corrupta, engañadora, sino ahora es violadora de niños. O sea, yo estoy jodido, pues perdóneme, Carla y Jaime. No. Ya no sé qué más me van a acusar, de leproso. No. Sí. Porque a todos los de la Revolución Ciudadana somos así. No, defensores, todos, dicen, de violadores. Claro. O sea, sale Viviana Veloz en una posición y una actitud ejemplar a rechazar inmediatamente la cuestión de este señor Díaz, ¿no? Y le acusan de protegerlo en la asamblea. Y cuando ella dice que no puede proteger a un perpetrador, porque ella ha sido víctima y es una superviviente de una cosa de estas brutal, de estas que suceden en la casa y que nadie las dice, pues Carla y Jaime, ¿no? Porque están calladitos respecto a lo que sucede en casa, ¿no? Sale y dice eso y se le burlan. Estos canallas asambleístas de ADN se burlan de la entereza con la cual una mujer puede reconocer que ha sido víctima de una cosa brutal como estas, ¿no? Y se le burlan. Esa es la condición, el escenario en el cual se desarrolla la política en el Ecuador. Y pensar que ellos, teniendo una ley para sancionar, no van a sancionar a sus enemigos sin que se les mueva una pestaña, pero por supuesto que lo van a hacer. Y van a montar el pollo a quien sea. Basta con una acusación. Volvemos al escenario de las brujas de Salem, en donde 3 niñas dijeron que habían brujas que estaban haciendo pactos con el diablo y quemaron a más de 50 mujeres. Hasta que las niñas, ya cargadas de culpa al ver morir a tanta vecina y tanta pariente, confesaron que se habían inventado la historia. Y esa lección de las brujas de Salem no sirve en el Ecuador. No sirve. Y siguen saliendo de ahora desde Argentina una persona vinculada al narcotráfico a seguir lanzando basura y acusaciones. O un señor acusado de narcotráfico lanzando basura contra el alcalde de Guayaquil. Este es el Ecuador en el que estamos viviendo y en el que estamos aprobando leyes brutales como esta, que en otros países las están retirando porque no sirven. Ojalá no haya otro motivo de reacción del gobierno nacional y de movimiento de astucia para seguir planteando preguntas anclas. La duda es, Jaime y Carla, si estas son las preguntas anclas de la consulta de diciembre, que seguramente vendrá en febrero o marzo, porque no le dará tiempo a la señora Tamaint para gastar $60 millones en esto, y quién sabe hacer qué trafacías, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que le interesan al señor Noboa? ¿Cuáles son? La privatización del seguro, la privatización del petróleo, que han bajado, estamos con menos de 100,000 barriles diarios. 30,000. Cuando yo era ministro de gobierno estábamos sobre los 450,000 barriles diarios en el Ecuador. Y hemos bajado a menos de 100. ¿Qué está pasando? Por la rotura del SOTE, dicen, ¿no? Nah. También por la zarigüeya, o sea, por cualquier cosa. Pero bueno, esa ministra de Energía, Inés Manzano, ayer salió haciendo un video con Roberto Luque, criticando la emergencia que hay en Quito por la rotura de la tubería de agua potable, producto de un deslave, ¿no? Criticando que hay falta de atención de parte del municipio. Los incapaces, los responsables de las 14 horas
de apagones que tuvimos el año pasado, de los contratos de Progen, esos contratos que han estafado al Estado, de un montón de cosas, de las carreteras destrozadas, dando cátedra de que hay que arreglar las cosas que están sucediendo en la capital de la República. Estamos de rifle. Esto ya lo calificó Jesucristo hace más de 2000 años o 2000 años. Sepulcros blanqueados, que adentro tienen podredumbre, pero tienen una mano de cal por fuera y tratan de aparecerse como los más justos, impolutos e impecables. El Evangelio está lleno de este fustigamiento a los fariseos y a los publicanos, ¿no? Que por fuera dicen Señor, Señor, pero por dentro esquilman a las viudas. Mire, es exactamente lo mismo. Pero en el Ecuador vivimos esta realidad. Y en esta realidad nos utilizan, nos lanzan ante estos dilemas. No sé si ustedes en comunicación social estudiaron el dilema de Heinz. Que Heinz tiene necesidad de un medicamento para salvar a su madre y no tiene dinero. Entonces roba en una farmacia para conseguir el medicamento o deja morir a su mamá. Este dilema es un dilema que se usa en la universidad para mostrar que te puedes poner en una situación en donde no hay salida, ¿no? Así nos ponen. O defiendes a los abusadores de menores o apruebas la castración química. Pero si lo defiendes es porque también eres abusador, porque claro, todos los que defendemos algo somos abusadores o somos delincuentes. Es que esa es la trampa que nos ponen. Entonces no quieres las bases militares extranjeras, estás defendiendo a la delincuencia. No. Estoy evitando que el señor Noboa traiga al señor Eric Prince y se establezca con bases militares en el Ecuador, porque los Estados Unidos no van a venir a poner bases militares. Van a haber bases militares privadas, pagadas, ¿sabe con qué plata, Carla y Jaime? Con la plata de gastos reservados que aprobaron en la ley de inteligencia. ¿Y qué van a hacer el señor Prince y su ejército aquí? ¿Pelear contra la delincuencia? No. Van a pelear contra los pueblos que se levantan contra la explotación minera, pues. Esta es la verdad de las cosas, pero no nos dicen, nos plantean como un dilema ético. Usted no quiere que haya control de la delincuencia. Por eso está. Y esto no lo hace solo el señor Noboa, lo hizo también Lasso en su consulta. Todo el que votaba no en la consulta de Lasso era narcotraficante, criminal, delincuente. Lo planteó Febres Cordero, cuando el que votaba en contra de su consulta era prostituta, delincuente. No. Es decir, nos llevan siempre a ese dilema ético en donde la gente dice, no, pues yo no soy ni delincuente, en tu voto sí. A los extremos, siempre a los extremos. Yo no estoy con los pedófilos y violadores, entonces voto sí, que les castren nomás. No caigan en esa trampa, porque la pregunta no es esa, le están dando la vuelta y mareando la perdiz. Yo creo que aquí entramos ya en un proceso de las preguntas ancla y las preguntas verdaderas, ¿no? Y vamos a tener que estar alertas, corriéndonos del riesgo, Jaime y Carla, de que nos acusen de defensores de los delincuentes, defensores de los violadores. Claro, es que los violadores y los delincuentes somos los de la Revolución Ciudadana. O sea, yo mismo me defiendo a mí mismo, ¿no? Ya, es un extremo. Ojalá el Ecuador se dé cuenta que están siendo engañados por dos reyesuelos de cartón que se van y se gastan en un bolso $500,000. Y esa obscenidad ante gente que no tiene que comer, que no tiene para pagar un medicamento, que se está muriendo por falta de diálisis, es obsceno, pues. Que una persona tenga en su mano un bolso de $500,000 mientras la gente vive en la calle. Eso es un insulto a la pobreza. Sí. Es un insulto a la pobreza. Un insulto a la pobreza. Entonces, esta es la idea, y todo manejado, qué maravilla, qué hermosura, ¿no? Hay un caricaturista
argentino que se llama Fontana Rosa. No sé si murió ya. Pero él tiene una tira cómica de un marginal en Buenos Aires. Un gaucho que emigró del campo a Buenos Aires y que vive bajo un puente. Tiene un perro, está con su esposa, pide caridad, tiene su cocina en la calle, ¿no? Que es unos palitos recogidos que prende. Y se llama Inodoro Pereira el personaje, ¿no? Es muy simpático. Y Inodoro Pereira le dice a la esposa, anoche no pude dormir. Y la esposa dice, ¿por qué no pudiste dormir, Inodoro? Dice, porque ha caído el índice Dow Jones en la bolsa de Nueva York. O sea, ¿qué le importa a él si no tiene que comer? Que el Dow Jones caiga, ¿no es cierto? Pero si él no es empresario, no tiene ni un techo. Así se burla Fontana Rosa de toda esta actitud de admirar a los millonarios sin tener dinero para pagarle el pasaje del bus al hijo. Claro. Eso nos pasa en el Ecuador, lamentablemente nos pasa en el Ecuador. Pero hay que sacudirse, decir hoy en día, yo estoy en resistencia, es resistirse a eso, ¿no? A los dilemas morales en los cuales nos ponen, ¿no? ¿Usted quiere apoyar a los violadores de niños o quiere castigarlos? Esa no es la pregunta. Así es. No es la pregunta. Si yo quiero corregir este daño brutal que existe, este mal brutal de la sociedad, tengo que hacer programas gigantescos en donde primero dé seguridad a los niños en sus propias casas. En sus propias casas. Porque esto no sucede con el secuestro de un menor de edad, sino mientras está dormidito en su cama, pues. De esto hay que darse cuenta. Y el violador es el abuelito. El violador es el papá, el violador es el padrastro, el violador es el hermano mayor, el violador es el primo. Que en la noche entran a la habitación de esa criatura y la abusan. O el niño que va al catecismo y el cura le abusa. Así es. Así. O sea, aquí no hay que mentirnos. ¿Quieren salvar a los niños y niñas de eso? Bueno, pues hagamos un programa gigante de salud mental. Y de sexualidad sana. Hay que preguntarle, y de desarrollo protegido. Hay que preguntarle al gobierno cuánto está invirtiendo en los niños, en la educación, si ha aumentado el presupuesto, en obra pública, en bienestar social de las familias. Hay que preguntarle al gobierno. Primero, para empezar, hay que empezar por allí, creo. ¿Cuáles son los proyectos sociales? Doctor, Alex Peñafiel le envía un saludo muy especial y le agradece por dilucidarnos pues todos estos pensamientos en torno pues a los temas sociales y psicológicos. Bueno, yo me alegro por eso, porque se está cumpliendo de alguna manera la tarea que me impuse con ustedes en la noche en la que dábamos los resultados electorales en el Ecuador. Tomarme el espacio para hacer didáctica social. Para hacer didáctica, porque este rato necesitamos tener clara la película. Necesitamos tener clara la película. Yo he puesto en mi muro de Facebook, he reproducido una cosa que dice Luis Ignacio Lula da Silva. Dice, yo prefiero, dice Lula, gastar en la educación de los niños en lugar de pagar el encarcelamiento de ellos en el futuro. Qué buen pensamiento. Qué buen pensamiento. O sea, si el Ecuador no invierte en educación, si el Ecuador no invierte en protección, si el Ecuador no invierte en grandes programas que salven a nuestra infancia de las manos de violadores que están dentro de su casa, tendremos una sociedad violenta. Tendremos una sociedad llena de pedófilos, porque el niño abusado en su infancia va a reproducir esas conductas violentas. Y esto no es invento mío, esto es el catecismo de la psicología, el catecismo del derecho penal, que lo sabe el doctor Pedro Granja, pues, porque es especializado en esto. Entonces, creo que es absurdo que este rato hablemos de este tema cuando se le está negando a los niños y a las niñas protección, pues.
¿Se soluciona esto castigando al hombre o educando al niño? Educando al niño. Educando al niño. Claro. ¿Se soluciona esto castrando al hombre o protegiendo al niño? Protegiendo al niño. Claro, esto lo piensa cualquier persona. Pero decir no es difícil, Carla y Jaime. Va a ser difícil decir en la consulta no. Y ellos lo saben. Por eso le ponen estas disyuntivas. Claro, ponen entre la espada y la pared al ciudadano. Y ojo, no es que esto no debe de castigarse. Claro que si alguien comete un delito, tiene que castigarse. Por supuesto. No estamos en contra. No estamos en contra de la sanción, del castigo. Pero sí hacemos un llamado, como usted dice, a la prevención, a la inversión social. Claro. La pregunta es, ¿se debe castigar al que roba? Sí. ¿Se le debe cortar las manos? No. No. Uh-huh. ¿Se debe castigar al que asesina? Sí. ¿Se le debe matar? No. Es lo correcto. Felipe, ya en la recta final, porque tenemos a nuestro tercer invitado ya por la vía telemática, Andrés Durán. Quería consultarle. Un saludo a Chocholo. Quería consultarle sobre esta obra que se quiere construir acá en el sector de los Ceibos, en la Avenida del Bombero. Usted sí conoce, porque vivió acá en Guayaquil. Por parte del municipio de Guayaquil, y el gobierno se ha convertido como el perro del hortelano. No come ni deja comer, no hace ni deja hacer. ¿Cómo describir esta postura que ha tomado el gobierno en evitar que se construya una obra? Bien, yo conozco, Jaime, el lugar porque yo viví en la Leopoldo Carrera Calvo, que es la calle que va hacia el Colegio Alemán, ¿no? Yo viví ahí muchos años y mi ruta constante era la Avenida del Bombero. Esa obra es imprescindible para Guayaquil. Imprescindible. Porque hay 2 hospitales más allá. Y esos hospitales tienen ambulancias, y que una ambulancia circule por ahí es cruzar por un tapón, pues, ¿no? Es imprescindible, como fue el túnel San Eduardo, que más abajo, alrededor de las lomas del Bimbambú, lo hizo Jaime Nebot. Cuando Jaime Nebot hizo eso, todo Guayaquil le aplaudió. Yo tuve el privilegio de entregar en las manos de Jaime Nebot el aval del gobierno que dio Alfredo Palacio para el endeudamiento con la CAF, para que haga esa obra. Que Guayaquil aplaudió. ¿Por qué Guayaquil no aplaude hoy la obra del señor alcalde? Porque es vinculado al correísmo. Y todo eso está mal. Y ahí hay varios elementos que me chillan en la cabeza, Carla y Jaime, como el hecho de que la prefectura del Guayas, teniendo la atribución concedida, otorgada por el gobierno nacional de dar los permisos ambientales para la obra, los dio y ahora se los quita. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Si le dieron las licencias ambientales para pedir el crédito con el cual se construye el paso a desnivel, no es que revoca ahora los permisos, pues. Tendría que defender el otorgamiento de sus permisos porque estaría reconociendo irregularidades de la señora prefecta. Pero ni eso importa porque es obstaculizar una obra en Guayaquil. Aquí no le obstaculizan a Aquiles Álvarez. Están obstaculizando a una de las instituciones más importantes de la nación ecuatoriana. Cuando José Joaquín de Olmedo, desde el Cabildo guayaquileño, dijo Guayaquil por la patria, dijo una verdad gigantesca. Porque esta no es frase ni de León Félix Cordero ni de Jaime Nebot. Es una frase de José Joaquín de Olmedo. Guayaquil por la patria. Porque Guayaquil es uno de los pilares fundamentales de la nacionalidad ecuatoriana. Y su alcaldía es un pilar fundamental. Lo que pasa en Guayaquil pasa en todo el Ecuador. Importa a todo el Ecuador. Es más, el Ecuador entero ha puesto su empeño, todos pusimos nuestro empeño para que se haga Malecón 2000. Todos
asumimos un impuesto a la circulación de cheques en cualquier lugar del país. Y lo hicimos con compromiso y con alegría, porque Guayaquil es por la patria, pues, Jaime y Carla. Así es. Entonces estos canallas que se oponen a una obra del alcalde, se oponen a una obra de quien está sentado en el sillón de Olmedo. La alcaldía de Guayaquil siempre ha sido una institución respetada y respetable en el Ecuador, más allá de quien esté, con excepción de un periodo que yo también viví en Guayaquil, cuando cayó en la varaunda del horror la alcaldía de Guayaquil, y todo Guayaquil y toda la patria se puso en contra. Porque Guayaquil se hundía en basura, ustedes se acordarán. Correcto. ¿No es cierto? Basura, ratas. Carla estaba chiquita. Ratas, corrupción, etcétera, ¿no? Al punto que un mal presidente del Ecuador se convirtió en un gran alcalde de Guayaquil y pudo reivindicar a ese cabildo Así es. y a esa ciudad, ¿no es cierto? Y eso ha durado muchos años. ¿Por qué razón al actual alcalde de Guayaquil no le apoyan los medios de comunicación guayaquileños como le apoyaban a los anteriores alcaldes? ¿Por qué no hay un apoyo cerrado de los medios de comunicación hegemónicos guayaquileños para apoyar la construcción de ese paso a desnivel como apoyaban el túnel San Eduardo? ¿O están traicionando a su ciudad y están traicionando con ello a la patria, pues? Yo creo que esta reflexión es necesaria de hacer. Porque aquí no se trata de Aquiles Álvarez. Se trata del cabildo porteño. Se trata de ese Guayaquil que va por la patria. Esto nos afecta a los cuencanos, nos afecta a los quiteños, a los ambateños, a los riobambeños, a los pastusos, a todo el mundo, a todo el Ecuador, a los lojanos, a los amazónicos. Porque están destruyendo la institución primera de este Ecuador republicano, que fue el Cabildo de Guayaquil, que hizo la Constitución de 1820. Interesante, Felipe. Queremos agradecerle por todo el análisis que ha hecho el día de hoy aquí en el programa. Yo solo aclarar una cosa, no conozco a Aquiles Álvarez, nunca he hablado con Aquiles Álvarez, no tengo el beneficio de su amistad, pero tengo el amor profundo por esa institucionalidad que ha sido luz en este país, ¿no? Así que eso es lo que quisiera decir al final y agradecerles, y ojalá podamos seguir haciendo esta pedagogía social aquí con ustedes. Doctor, ahí hacemos un enlace con Andrés Durán, que también está por la vía telemática aquí en Ecuador. Me han mirado chochólogos, saludos. 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 Y siga adelante, siempre con nuestro apoyo, Andrés, con nuestra fuerza. Andrés, te escuchamos. Bueno, primero que nada agradecer al doctor. Gracias, estimado doctor Felipe Vega. Realmente es un honor poder compartir el espacio con usted y las buenas vibras siempre son necesarias en estos momentos. El doctor mencionaba al escritor argentino Fontana Rosa. Yo soy un apasionado de la literatura de Fontana Rosa, el rosarino. Nació en Rosario, en Argentina. Y él escribió una novela muy interesante que hablaba del uso de las malas palabras. Decía. Sí. Él decía, no hay malas palabras, sino palabras mal usadas, haciendo alusión, por ejemplo, al lunfardo argentino. Entonces, me pareció muy interesante que lo cite, doctor. Le agradezco muchísimo por compartir este espacio y gracias por los buenos deseos, de verdad, de todo corazón. Saludos, abrazo. Gracias. Felipe. Bueno. Felipe Vega de la Cuadra con nosotros aquí en Ecuador en directo.